Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo webinar de Semana Económica. Mi nombre es Álvaro Roncal y quiero dar la bienvenida a todo el público que veo que ya se está conectando a esta señal esta tarde. Muchísimas gracias a todos los que están aquí y quiero presentar tecnología y finanzas, los desafíos del CFO para transformar la empresa. Un webinar que llega además gracias al auspicio, pero sobre todo al respaldo, a la experiencia de Oracle NetSuite. Sin ellos, la verdad es que este espacio no sería posible tener el panel espectacular que hemos juntado el día de hoy para poder conversar sobre un tema crucial para las empresas y para el desarrollo, para la transformación de las empresas, que es el rol que cumple el CFO en la empresa de hoy y su relación, además, con una serie de cosas que son muy cambiantes, como lo puede ser la tecnología, la transformación digital, su posición dentro de la estructura de liderazgo de la empresa, su posición como gestor de riesgos. Finalmente, hay una serie de desafíos cambiantes que han evolucionado mucho y que creo que los 4 panelistas que tenemos el día de hoy nos van a ayudar a aterrizar, a conocer un poco más. Así que, sin mayor preámbulo, los voy a comenzar a presentar a uno por uno en el orden que los veo acá distribuidos en mi pantalla. Y ahí ya una vez que yo los voy presentando, ya pueden prender ustedes también su cámara y abrir sus micros. Está con nosotros Matías Maciel, CFO de Rexti. Matías, bienvenido. ¿Qué tal, Álvaro? Muchísimas gracias. Un placer, la verdad, poder estar aquí, aportar mi granito de arena, nuestro granito de arena, y bueno, encantado de compartir experiencias y conocimientos en este webinar. Encantado de tenerte aquí, Matías. Muchísimas gracias Vos. por el espacio. Está también con nosotros Yanni Basurto, que es gerente corporativo de Administración y Finanzas de Montana. Yanni, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Álvaro, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Igualmente espero que podamos compartir experiencias y todos enriquecernos de este conversatorio. Gracias. Definitivamente. Muchísimas gracias a ti, Yanni, por el espacio. Está con nosotros también Daniel Hurtado, que es director ejecutivo de SG Gestión Financiera. ¿Qué Daniel, tal, Álvaro? bienvenido. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Realmente un placer compartir con todos este webinar y esperemos sea súper entretenido para todos y de mucho aprendizaje. En definitiva, muchas gracias a ti, Daniel, por estar aquí. Y finalmente, tenemos acá también a Catalina Vega, que es gerente regional de ventas de NetSuite, que son además quienes nos han apoyado y nos han dado la confianza para poder armar este conversatorio. Catalina, muchas gracias y bienvenida. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, la verdad muy contenta de poder estar aquí en presencia pues de todo el grupo de panelistas y pues esperamos que esto sea una sesión de mucho aprendizaje y que sea de mucho valor para las personas que están con nosotros hoy. En definitiva, muchas gracias Catalina y muchas gracias a todo este espectacular panel que nos están acompañando y gracias además a todo el público que se ha dado un espacio en su tarde para poder escucharnos y aprender con nosotros, porque creo que eso es lo más importante, que esto es un espacio para aprender. Vamos a ir con algunas preguntas que hemos preparado para nuestros panelistas. Esta primera pregunta, de hecho, va en este orden para Yanni, para Daniel y para Matías, que habla sobre las funciones. ¿Cómo ha cambiado durante los últimos meses las funciones que hoy le reportan al CFO de la compañía en esa línea? ¿Qué funciones que no son estrictamente financieras han tenido que adoptar y son hoy parte de su día a día? Comenzamos contigo, Yanni. Te doy el play de honor. Hola Álvaro, gracias. Mira, sobre las funciones, bueno, antes que nada quería mencionar que, bueno, estoy en Montana y nosotros somos parte de la cadena alimenticia y en este periodo de crisis nunca paramos de trabajar. Estuvimos constantemente, el tema de la restricción no lo tuvimos, nosotros seguíamos trabajando constantemente. La parte administrativa sí en remoto, ¿no? Entonces, el primer punto antes de ir a las funciones es que nos tuvimos que adaptar a este trabajo remoto y a la supervisión bajo esta nueva modalidad, ¿no? En mi caso, tenía equipos que algunos sí habían hecho el trabajo remoto, pero otros nunca lo habían hecho
y fue todo un aprendizaje, una adaptación, y especialmente los jefes que no habían tenido esta supervisión remota también pudieron adaptarse, ¿no? Y como funciones, creo que todos, absolutamente todos los del área financiera, nos tuvimos que ir adaptando un poco más al tema de acercarnos a la parte comercial, ¿no? Antes cualquiera te iba a buscar a los sitios, te veía y te buscaba, pero ahora creo que a pesar que estamos lejos, tenemos una mayor cercanía porque te ubican por Skype, por Teams, por WhatsApp, por celular, por todos los medios, y estás más cerca de lo que incluso estabas antes, cuando estábamos físicamente, ¿no? En lo que es en las diferentes áreas que tengo bajo responsabilidad, las funciones en sí fueron como que mucho más potentes, ¿no? Por ejemplo, tesorería tuvo que ser mucho más dinámico, activo, porque teníamos que monitorear diariamente la liquidez de la caja o el flujo de caja para no comprometer las obligaciones que tenemos con los proveedores, con el mismo personal, ¿no? Y con el banco el contacto también fue crucial porque teníamos que darle tranquilidad de que estábamos bien como compañía y además teníamos que constantemente cotizar con ellos y ver nuevos productos financieros que nos pudieran también ayudar a afrontar la situación. En contabilidad, por ejemplo, sí fue donde sufrí un poco más en esta adaptación de las funciones, porque tuvo que adaptarse, ser más flexible a esos procesos nuevos, cuando normalmente contabilidad es algo más, más cuadriculado en algunas cosas, tuvimos que tener más flexibilidad y adaptarnos a las necesidades del negocio. Control de gestión o controlling sí fue mucho más activo, porque desde el inicio de la pandemia tuvimos que hacer diferentes escenarios para la toma de decisiones y en este periodo especialmente buscar qué automatizaciones podemos hacer, porque especialmente si tenemos un equipo reducido, bueno, básicamente una persona tengo a cargo para viendo esto, es importante que todo esté automatizado para que esté focalizada más en la toma de decisiones y no perder tiempo en hacer excelitos o varias cosas, ¿no? Y otro rol importante dentro de esta adaptación fue en créditos y cobranzas, porque toda la compañía tuvimos que focalizarnos en ver la venta rentable y líquida, porque en este momento sí el tema de la liquidez era muy importante, y fue crucial trabajar con las áreas comerciales de la mano, porque son los que tienen la información de primera fuente, ¿no? Los que nos daban la información de clientes, del mercado, de la competencia, y nos ayudaron a tomar muchas decisiones anticipadamente y evitar cualquier conflicto, ¿no? En general, como área, no es que haya asumido nuevas funciones o haya adoptado otras funciones de otras áreas, sino que las mismas áreas que teníamos se volvieron con mayor responsabilidad y mucho más potente, tuvimos mayor protagonismo, un rol clave para poder lograr los resultados de la compañía, ¿no? Esto sí ha sido súper importante. Creo que más que nada el cambio de función en sí es ver el tema de automatizaciones, cómo estar más de cerca del área comercial y este protagonismo que hemos tenido que hacer todas las áreas en general de la compañía, pero en finanzas ha sido clave porque el tema de la liquidez ha sido súper importante en este periodo. Muchísimas gracias, Yanni, por esa intervención que nos sirve, como decía, como play de honor para este webinar. Muchas gracias por todo lo que comentas. Daniel, es tu turno. ¿Cómo ha cambiado durante los últimos meses las funciones que hoy le reportan al CFO de la compañía y en esa línea qué funciones que no son estrictamente financieras han tenido que adoptar y son hoy parte de su día a día? ¿Cómo lo has visto tú? Sí, es súper interesante. Nosotros estamos muy metidos en el tema de consultoría financiera en SG. SG Gestión Financiera se dedica a la dirección financiera de las empresas del grupo y empresas y damos servicios también a terceros en todo este ámbito. Y entonces estamos muy de cerca en cómo ha tomado un rol cada vez más protagonista, digamos, en estos escenarios de estrés, ¿no? Principalmente el área, ¿no? Entonces ahí básicamente porque de hecho ya venía migrando, digamos, el enfoque del CFO mucho más hacia los temas de estrategia más que a los temas operativos, que es algo que ha venido pasando en los últimos años. Y lo que ha terminado ocurriendo en este periodo de mucho estrés es que la toma de decisiones tenía que ser mucho más rápida. Entonces, las capacidades comunicacionales que pueda tener el CFO para poder trasladar los escenarios de estrés de una manera que no sea un susto para toda la empresa, sino más bien una comunicación de que tenemos las cosas relativamente controladas dentro de la gran problemática y que hay un plan detrás de la toma de decisiones y poder trasladarlo esto con una potencia, digamos, de la información financiera que pueda darle claridad a todo el equipo es súper importante, ¿no? Entonces, como bien decía Yanni, estos escenarios del último año han sido los últimos ya más de un año, ¿no? Ya vamos a hacerle el segundo cumpleaños al tema, entonces
esta problemática lo que nos ha dado son escenarios de mucha incertidumbre más que riesgo a veces, y que nos lleva a tomar estas decisiones y poder afrontarlas de una manera más ágil, ¿no? Y por otro lado, algo súper importante es el tema de las relaciones con terceros, ¿no? Los otros stakeholders que participan del negocio, llámese bancos, proveedores, todos se han empezado a estresar bastante y a mirar con ojos diferentes. Entonces, otra vez las estrategias, la manera como uno participa en la negociación, el modelo de negocio, el CFO lo tiene que tener extremadamente claro. Si hoy día en un CFO es imposible que si el gerente general mañana está enfermo, el CFO debería tener la capacidad para asumir el rol de manera inmediata. Entonces, un poco ese me parece que ha sido la gran dinámica de este tiempo, ¿no? Clarísimo, Daniel. Muchísimas gracias por esa intervención. He visto a Ian y a Matías asentir mientras dabas este último mensaje. Así que bueno, Matías, vamos a darte ahora a ti el espacio para que comentes cómo ves este tema de las funciones que son parte de esta primera pregunta. Claro, sí, definitivamente, asentía porque la verdad que concuerdo totalmente con lo que dicen los dos, tanto Daniel como Gianni. Me parece que los últimos meses, por decir meses, ¿no? Pero digamos, en el último tiempo, creo que la pandemia ha transformado la manera en la que se realizan muchos negocios en todo el mundo y a través de todas las industrias, ¿no? Nos ha forzado a replantear muchas cosas, a valorar otras que quizás antes no eran tan valiosas y ahora sí. Y me parece que lo que hace al rol de CFO, lo que sucede es que, tal cual como lo mencionó Gianni, el tema de la liquidez, y tal cual como como lo mencionaba Daniel ahora en esta última parte, donde no lo podría haber puesto de mejor manera, si el gerente general se enferma, el CFO debería poder asumir el rol. Creo que lo que respecta a lo que fue este último tiempo, cuestiones financieras han sido muchísimo más relevantes de lo que eran anteriormente, y sobre todo, dado el estrés que sometió a muchísimas empresas y a muchísimos stakeholders, digamos, de nuestras empresas, ¿no? Tanto internos como externos, la mentalidad estratégica y visión comercial del CFO se hizo muchísimo más relevante. Y en cuanto a lo que puede haber llegado a modificar en las áreas que reportamos, no creo que tenga que ver tanto en cuanto a que se modificaron las áreas, sino que se modificaron las prioridades, me parece, en muchos casos. Y la gestión, que pasó a ser mucho más digital de lo que era antes, dependiendo las industrias y dependiendo los sectores. En mi caso, como vos bien dijiste antes, yo soy el CFO de Rexti, que somos una plataforma digital que provee servicios financieros, por lo tanto, el nombre te lo dice. En nuestro caso siempre fuimos digital desde los comienzos, así que no nos tocó esa transformación, pero soy consciente que muchos negocios sí lo ha generado y lo ha forzado. Entonces creo que se ha modificado mucho en cuanto a la manera en la que hacen las cosas, y como decía antes, en la prioridad que se le da dependiendo de qué área estemos hablando, que Gianni la recorrió todas muy bien. Dependiendo en cuál estamos hablando, estoy convencido que las prioridades se reacomodaron un poquito, ¿no? Así que creo que mi visión es un poquito esa. Muchísimas gracias, Matías, por esa intervención. Voy a chocolatear un poco las preguntas para que Catalina pueda intervenir también en esta primera parte del webinar, si les parece. Así que voy a pasar a la pregunta 3, de regreso a la 2, y ahí seguimos ya con el orden normal. Catalina, de hecho, esta es una pregunta para ti que habla sobre el tema de tecnología. ¿Cómo ha cambiado el uso de tecnología dentro de las áreas financieras y qué herramientas dirías que hoy son imprescindibles? De repente no específicamente para el CFO, considerando, digamos, que tú tienes un cargo más bien comercial, pero ¿qué herramientas has visto que han tomado una mayor importancia en estos tiempos? Yo creo que la respuesta de los tres va completamente alineada pues con la respuesta. Yo creo que más que cambiar,
se ha ratificado la importancia que tiene la tecnología para las áreas financieras hoy en día. En este último año hemos visto cómo las áreas financieras tienen que tener soluciones de back office en la nube donde les permita garantizar y asegurar la continuidad del negocio, que definitivamente les permite tener la visibilidad de cómo la compañía estaba funcionando, cómo está funcionando ahora y cómo va a estar funcionando en el futuro, que seamos capaces de detectar tendencias para que ellos desde el área financiera puedan generar oportunidades de dónde podemos generar mayores eficiencias y dónde potencialmente pudiéramos encontrar áreas de crecimiento. Entonces yo creo que ahora la tecnología para las áreas financieras es mucho más importante porque deja de ser un poquito tal cual como Yanni lo decía, un poco cuadriculado, donde era el reporte del estado financiero y ya, es un rol muchísimo más estratégico, donde ellos definitivamente utilizan la data para cambiar la dinámica de toma de decisión dentro de la compañía. Entonces, es bastante importante el rol de la tecnología dentro del área financiera. Como herramientas imprescindibles para el área financiera, y la verdad hemos visto una en específico desde NetSuite, hemos visto que los CFOs ahora están muy preocupados por tener la capacidad de hacer mejor planeación financiera, porque por lo general con el ERP podemos hacer presupuestos, podemos hacer proyecciones, pero ahora más que nunca la planeación financiera, los gerentes financieros siempre la sufrían porque siempre era base de Excel y tenía que construir múltiples modelos de Excel que por más dinámicos, y la verdad son maestros del Excel, la manera en que lo manejaban, eran muchas hojas de cálculo y tenían un riesgo bastante alto de poder cometer un error porque obviamente es digitar y es crear modelos. Entonces, sí vemos la necesidad de tener una herramienta para hacer planeación financiera donde puedan crear modelos de CAPEX, de OPEX, de ingresos, de nómina, donde podamos tener diferentes variables de que queremos decir, ok, ¿qué pasa si vamos a tener que disminuir la operación en 20%, en 30%? O mejor aún, ¿qué pasa si quiero aumentar mi operación? ¿Qué pasa si los valores de mi materia prima cambian? ¿Qué pasa si las tasas de cambio cambian? Entonces, todas esas variables, ellos necesitan ingresarlas en un solo modelo para poder crear esos escenarios y decir, ok, vamos a tomar una decisión que es completamente informada y tal cual como lo decía Daniel, en vez de crear pánico dentro de la compañía y decirle, mire, nosotros ya tenemos el escenario, este es el modelamiento, esto es lo que podemos hacer y podemos tomar una decisión que es informada, basada en datos y que podemos llevar a la compañía no solamente a seguir sobreviviendo, sino también la vamos a llevar al camino de conseguir y volver a donde estábamos pre-pandemia. Buenísimo, Catalina. Muchísimas gracias porque además tu respuesta creo que da pie a la siguiente pregunta. Si bien hemos cambiado el orden, creo que ha servido como una muy buena introducción porque finalmente la tecnología nos ayuda a gestionar los riesgos que van apareciendo. Es una herramienta básica para poder hacer gestión de riesgos y sobre gestión de riesgos vamos a hablar ahorita. Esta es una pregunta que, si no me equivoco, va para Yanni y para Daniel. El último año ha sido uno de muchísima transformación para las empresas conforme navegaban los desafíos que les planteaba tanto la pandemia como la misma coyuntura política y económica que se vive acá en el Perú. Un entorno sumamente difícil para hacer negocios en general. ¿Qué rol han jugado los CFO como parte de la evolución de las compañías para gestionar los nuevos riesgos que han ido surgiendo? Vamos contigo primero, Yanni, y de ahí vamos contigo, Daniel. Okay. Sí, como has mencionado, también estos 2 últimos años fueron de mucha turbulencia, ¿no? La coyuntura política, de alguna forma ya nos tenía acostumbrado con este tema de la vacancia en 5 años, pero lo que nadie se esperaba era el tema de la pandemia y menos en la magnitud que fue, porque fue global y no lo habíamos vivido, creo que la mayoría de nosotros, ¿no? Y esto además se nos suma este año el tema electoral y la coyuntura económica con la fluctuación del tipo de cambio, que ahorita sí tenemos todos los escenarios de riesgo posibles, ¿no? O sea, como te había comentado, nosotros somos parte de la cadena alimenticia, no paramos de trabajar. Y en este caso sí considero que el rol del CFO es clave porque tenemos que minimizar todos los impactos de esta crisis coyuntural de las diferentes formas que tenemos, velar por la continuidad del negocio y a la vez estar atentos a las oportunidades de mercado que puedan haber. O sea, no nos tenemos que quedar solamente tratando de solucionar las cosas, sino a la vez aprovechar esta crisis para ver qué oportunidades podemos tener, ¿no?
Una de las cosas importantes fue, al inicio especialmente, solucionar como rol, ser como un tipo de solucionador de problemas, ¿no? Y en algunos casos incluso operativos, pero que eran necesarios para el tema de la continuidad del negocio, ¿no? Por ejemplo, el presidente constantemente daba los mensajes diariamente y nos cambiaba todas las reglas del juego. Como te digo, como no paramos, teníamos que ver qué permiso tener, adaptar, juntarnos con el área de capital humano, con el área legal, para darle la tranquilidad a nuestros trabajadores de que pueden ir a la planta a trabajar o pueden salir a vender sin ningún problema, y que especialmente darle también todo el tema de salubridad, seguridad, para que evitar que se contagien, ¿no? Y en tema de los riesgos financieros que teníamos, es como lo que mencioné principalmente, el de la liquidez. Teníamos que hacer un control de los flujos de caja diariamente. Acá también fue clave la llamada con los bancos para darle la tranquilidad y ver qué riesgo podíamos tener y anticiparnos. Y, por ejemplo, hicimos reperfileamiento de deuda porque no sabíamos si los bancos iban a estar en crisis, y lo primero que hacen es cortarte la línea, y si nos cortaban la línea nos quitaban la liquidez inmediatamente, ¿no? Entonces, aunque en el momento de repente no necesitábamos ese préstamo de mediano plazo, teníamos que hacerlo para darnos tranquilidad de que tenemos la plata en nuestra caja y nosotros por lo menos los disponemos sin que el banco nos los quite, ¿no? El también tema relacionado con ese tema de la caja son los temas con las áreas comerciales, para ver cómo podemos apoyar también a los clientes, que es clave los clientes, que darles mayor plazo si es que fuera necesario, pero eso nos perjudica a nosotros porque tenemos menos liquidez, ¿no? Con supply, por ejemplo, nosotros manejamos inventarios fuertes. También fue importante replantear todo el tema de los inventarios, porque yo prefiero tener la plata en mi caja y no tener la plata en un almacén esperando a que se pueda vender y recuperarla después de 3, 6 meses, ¿no? 3, 4 meses, dependiendo de las condiciones de los clientes. Entonces tuvimos que replantear todo esto. Al inicio de la pandemia, con supply especialmente, bajamos los inventarios, teníamos ya el flujo de caja, se fue ordenando, pero este año a la vez tuvimos que replantear nuevamente todo el tema con supply por la coyuntura global de los fletes, los problemas de despacho que hay a nivel global, y la estrategia de bajar los inventarios tuvimos que cambiar y aumentar los inventarios, sabiendo que este problema podía ser permanente, y evitar, digamos, quedarnos sin stock y sin materia prima, y al final no tener nada que vender, ¿no? O sea, tuvimos que adaptar todas estas cosas con supply. Y bueno, la búsqueda de eficiencias y las automatizaciones en la medida de lo posible que podamos hacer es lo que nos va a ayudar para todo el tema de tener mayor disponibilidad para la toma de decisiones. Ahora, como CFO sí es importante dar esta visibilidad, como comentó creo que también Daniel, cuál es la situación actual que tenemos, cuáles son los riesgos, los escenarios, tanto en el flujo, en el P&L, como en el flujo de caja, e incluso con los covenants que podíamos tener con los bancos, ¿no? O sea, teníamos que asegurar que todos los riesgos lo teníamos controlado, y para esto también era muy importante todas las reuniones que teníamos con el comité. Al inicio prácticamente eran diarias las reuniones, luego interdiarias, se quedaron como en 2, pero es importante porque para nosotros la información es muy valiosa, y cualquier información que podíamos tener del mercado era importante para poder anticiparnos y mitigar estos riesgos que se podían enfrentar, ¿no? Si uno ya sabía que algo pasaba con un cliente, o que algo pasaba, no sé, en la China o en Italia, o había escuchado por diferentes fuentes, teníamos que asumirlo, y cada uno desde la posición y nosotros desde el lado financiero, tratar de ver cómo podemos mitigar con lo que decía, ¿no? El tema de mayor reperfilamiento de la deuda, hablar con los bancos, ver las condiciones con clientes, con proveedores, para poder mitigar todos estos riesgos que podíamos enfrentar. Clarísimo, Yanni, muchísimas gracias. Daniel, ¿tú cómo has visto este tema de la gestión de los riesgos y el rol que ha jugado el CFO en la evolución de estos riesgos que la verdad han cambiado mucho? El mapa de riesgos de la mayoría de compañías, yo creo, si no todas, se ha actualizado. ¿Cuál es el papel que juega el CFO de cara a ello? Sí, eso que comentas, Álvaro, es totalmente cierto, ¿no? Todos se han tenido que actualizar. De hecho, yo te diría que el CFO tenía la costumbre de ser el dueño del no en una organización, ¿no? El CFO es el dueño del no. Y la diferencia es que ya dejó de serlo. Hoy día es el dueño del cómo. Entonces, esa es la manera como te resumiría esto. Entonces, claro, mientras que antes era saber dónde no meterte, hoy día no puedes decidir dónde no meterte porque simplemente no te meterías a nada. Entonces, hoy día la pregunta más bien surge a cómo nos metemos controlando las situaciones que vamos a enfrentar, o sea, gestionando propiamente el riesgo, ya no solo en medirlo
y para saber si lo queremos o no afrontar, sino es realmente gestionarlo. Entonces, en este momento de gestionarlo, como digo, te lleva a saber que no decidir a veces es peor que decidir mal. Entonces, y por ahí viene la respuesta, ¿no? Entonces, en este nuevo escenario lo que ha ocurrido es que hemos visto situaciones como se sabía que el tipo de cambio se iba a mover de manera muy errática, entonces tenías que tener coberturas naturales, no necesariamente tan financieras, muy metido en el negocio. Entonces, tratar de que tu negocio esté calzado de una manera natural, no necesariamente en posiciones de caja, sino que la naturaleza propia del negocio esté calzada, para evitarte exponerte a un movimiento que no sabías si era para arriba o para abajo. Entonces, al comienzo podía ir para cualquier lado y luego con el escenario político sabíamos que era probablemente para arriba, no sabíamos cuánto, y luego de la nada pasan cosas en Estados Unidos que termina en un par de semanas bajando el tipo de cambio que había subido duro. Entonces eso muestra la volatilidad tremenda que teníamos en ese escenario, ¿no? Y por otro lado está toda la cadena de suministros que, como sabemos, termina fallando por las cargas que se tenían a nivel mundial, tema frenado, demanda insatisfecha que explota de la nada, entonces las embarcaciones se vieron perjudicadas y eso también en la cadena de suministros era un riesgo que había que ir midiendo. Entonces, en todo este esquema también lo que nos ha llevado, nosotros estamos muy metidos en el negocio inmobiliario, por ejemplo, y el negocio inmobiliario tiene la particularidad que cada proyecto es un project finance, ¿no? Tú entras al proyecto, sales y sí o sí te tienes que montar a otro porque tienes que darle continuidad al negocio y ahí lo que te lleva es también a pensar en estrategias innovadoras de tu estructura de inversión. Como bien comentó Yanni, a veces ahí tenías que tomar deuda para verlo, el escenario de qué pasa si me cortan las líneas. En el caso de los negocios inmobiliarios también había que armar estructuras que sean un poco más creativas, ¿no? Entonces un poco invitar de repente a los dueños de los terrenos a que participen dentro del negocio con un upside en el negocio, de manera que no te quitaba la liquidez hoy, te le quitaba mañana, pierdes utilidad probablemente, pero estás controlando a nivel extremo tu apalancamiento de ese negocio. Entonces, estas nuevas dinámicas de estructuras que además se vuelven viables en un escenario en el que todos tienen la misma problemática que tú. Entonces, si todos tienen la misma problemática que tú, el que responda de mejor manera a este estrés también puede aprovechar, puedes cosechar en un momento en que nadie más cosecha. Entonces, es importante estar mosca, poder entrar a estas estructuras nuevas y de cara a los bancos también es muy interesante lo que terminó pasando en cuanto a la gestión de riesgo, ¿no? Y viene este tema, los bancos en algunos momentos se volvieron extremadamente cautos porque no sabían qué iba a pasar, pero luego te genera el siguiente problema. Tú ves los indicadores de la banca y era el momento más líquido de la historia de la banca. Entonces, ¿por qué? Porque no colocaban a la velocidad que necesitaban colocar para la liquidez que normalmente tienen. Entonces, lo llevaba luego a tener, oye, ¿sabe qué? Necesito colocar, porque es su negocio. Entonces, no pueden, así como nosotros no podíamos parar nuestro negocio, la banca tampoco podía parar el suyo. Y ahí viene esta sinergia y esto que comento de ser los dueños del cómo, ¿no? Entonces, eso es un poco mi apreciación de lo que ha pasado con los riesgos y cómo esta nueva filosofía ha tomado más relevancia, Álvaro. Muchas gracias, Daniel. Me quedo con esa frase de ser los dueños del no a ser los dueños del cómo. Es recontra titulera, así que está súper bueno, está súper bueno. Ya se habrán dado cuenta que a mí me gusta chocolatear un poco las preguntas, así, si bien les dije como primera regla del webinar que iba a ir en orden, los he engañado, no voy a ir en orden. Vamos a pasar ahora a la pregunta 5 para poder, tener a Matías y a Catalina. Y vamos a hablar también de un cómo bastante importante, que es una herramienta básica dentro de lo que es el skill set del día de hoy del área financiera, que son los analytics. El análisis de datos es hoy una disciplina imprescindible de cara a generar valor en la empresa y entregar mejores productos y resultados. ¿Cómo ha evolucionado el uso de analytics y herramientas relacionadas a ello, ya sea inteligencia artificial, robótica, automatización, etcétera, como parte del trabajo que hace el equipo financiero y el CFO en específico? Vamos primero contigo, Catalina, y de ahí vamos contigo, Matías.
Pues la verdad, el tema de analíticos y la evolución de los analíticos ha sido increíble, porque nosotros y los analíticos que conocemos es completamente unidimensional. Tenemos datos de diferentes sistemas, los metemos muy seguramente en una hoja de cálculo y ahí empezamos a construir reportes. Esa era la manera, era muy desgastante, consumía mucho tiempo, requería de muchísima atención de muchas personas. Ahora estamos viendo que hay analítica avanzada, que es el siguiente nivel de inteligencia de negocio, donde vamos a tener la capacidad de descubrir patrones, prescribir acciones para lograr los resultados, que tal cual como Daniel decía, ya no solamente decir, no, voy a decirles el cómo lo voy a lograr. Entonces, la analítica avanzada es lo que va a lograr. Para dar un poquito de contexto, ya tocándolo desde el nivel de tecnología, desde Oracle, hemos visto cómo el involucramiento de machine learning, de inteligencia artificial, permite que la analítica avanzada haga análisis estadísticos, cuente con algoritmos y permita de verdad analizar grandes conjuntos de datos. Ya no nos vamos a quedar con conjuntos de datos que eran muy limitados y que eran finitos, ya podemos mirar conjuntos de datos mayores y cruzar esos datos para lograr poder hacer esos modelamientos y mirar cómo logramos, qué resultados tenemos. Uno de los objetivos que tiene la analítica avanzada es poder identificar esos patrones e ir descubriendo mucho a mayor profundidad de lo que el reporte plano nos entregaba antes. Entonces, la verdad, la evolución es increíble y pues desde Oracle claramente lo hemos visto. Muchísimas gracias, Catalina. Efectivamente, y bueno, nosotros también lo hemos cubierto en algún momento, en algún evento anterior de lo que organizamos con el Club de la Innovación y la Transformación. El tema de analítica avanzada ya es una realidad en las empresas peruanas, es una herramienta que realmente lleva a otro nivel la manera en que entendemos toda la data que generamos y que el día de hoy, con la explosión de data que hemos tenido como parte de la transformación digital de las empresas durante la pandemia, es cada vez más necesario, ¿no? Pasa de ser un nice to have a ser cada vez más un must have de todas Claro, maneras. es un requerimiento y más ahora con las áreas financieras y nosotros lo vemos muchísimo ahorita en muchos de los procesos ya nos exigen y afortunadamente nosotros dentro de Netri tenemos la capacidad de poder mostrar KPIs, indicadores que sean fáciles de armar, que no requieran de un montón de tecnología o ni siquiera de tecnología, sino de tener desarrolladores o de tener analistas de datos, porque que la misma gente de finanzas quiere estar en capacidad de poder tener esos dashboards ya armados, poder tener una reunión con la junta directiva y simplemente abrir el sistema y mostrarle cuáles son los KPIs y hacer una comparación entre periodos, poder mostrar una proyección financiera. Eso es lo que necesitan ellos en este momento para poder crear esa sinergia de negocio que pues están buscando como tal. Eso está buenísimo, excelente. Matías, ¿tú cómo has visto desde Rexti la evolución del uso de Analytics, estas herramientas asociadas, algunas de ellas mencionadas además por Catalina, como parte del trabajo que tienes tú como CFO y como parte del equipo con el que trabajas? Sí, totalmente. La escuchaba Catalina eh, me escuchaba a mí mismo muchas veces en muchas oportunidades de trabajo, en lo cual creo que como primer comentario me parece muy interesante mencionar dos tendencias que creo que van de la mano y que están muy alineadas con esta pregunta en concreto, ¿no? Y que es, hace minutos atrás hablábamos de la pandemia y de cómo eso ha forzado a que muchas cosas se realicen de manera digital, ¿no? Y cuando hablamos de algo que se hace de manera digital, estás hablando de algo que ya de por sí se puede almacenar en una base de datos y aplicar análisis inteligente de esos datos. Por lo tanto, creo que la pandemia ha fomentado mucho el crecimiento del análisis de datos en las empresas, porque desde los casos en los que las empresas no eran tan digitales, pero que a partir de todo esto que sucedió comenzaron a ir transformándose lentamente, porque de hecho que es un proceso bastante tortuoso en muchos casos, pero que bueno, es necesario, dada la coyuntura.
Creo que eso fortaleció mucho esa tendencia, la existencia de búsquedas de la posición de analista de datos. Hoy es algo cotidiano y muy necesario, cuando hace no muchos años atrás era un bicho raro, ¿no? Nadie lo tenía en cuenta como una posición clave y hoy sí lo es. Para nosotros, como mencionaba antes, siendo una empresa que ya desde su ADN es 100% digital, el análisis de datos te diría que es comida de todos los días, porque todo nuestro negocio transita por ese medio, todo nuestro negocio o toda la información, tanto comercial como financiera, se almacena de alguna manera en alguna base de datos. Por lo tanto, te diría que eso no es requisito suficiente como para decir que estás haciendo un buen trabajo, sino que si no tenés un equipo y no tenés la herramienta que te permite sacarle el jugo a toda esa información, no lo estás haciendo del todo bien. Entonces, creo que la importancia es gigante. De hecho, en lo que tiene que ver con el manejo de indicadores, Catalina mencionaba recién algo que me parece muy valioso, que es muchas veces hasta ahora hablábamos del análisis de indicadores que te mostraban cómo fue la evolución pasada, y cada vez más estamos haciendo énfasis en indicadores predictivos, ¿no? Que nos pueden predecir lo que puede llegar a ser el resultado de algún ratio, alguna variable o algún comportamiento de nuestros clientes. Y eso, creo, todavía estamos en pañales de lo que puede llegar a ser en el futuro, pero estamos avanzando pasos agigantados. Por lo tanto, cualquier empresa que quiera considerarse a sí misma como al frente en todo este tipo de análisis y de, sí, análisis predictivos también, va a ser muy necesario meterse de lleno en esos temas. Creo que en general, y como resumen, todo el contexto que vivimos nos ayuda a mejorar, si estamos atentos, obviamente, y tenemos esa intención de hacerlo, a mejorar en todo esto que se refiere a esta pregunta, ¿no? Que es nosotros manejamos un montón de información, está ahí, muchísimas veces está desordenada, pero lo que podemos obtener de esa información es muy, pero muy valioso para la gestión de negocio. Y como decíamos al comienzo de la charla, el rol del CFO dejó de ser alguien que lo imaginábamos en su escritorio levantándose solamente para tomar su vasito de agua o ir al baño y pasando todo el día frente a planillas y haciendo cálculos, a alguien mucho más estratégico, mucho más comercial, no solo desde el punto de vista de que tiene que vender, sino comercial en cuanto a entender el modelo de negocio, ¿no? Como decía Daniel antes. Entonces, creo que la inteligencia de datos es clave, y el contexto actual la puso todavía más de relieve, ¿no? Clarísimo, Matías. Y bueno, pintas una imagen que claro, uno pensaba que ese era el CFO, finalmente una imagen muy tradicional, un puesto que era muy duro, ¿no? Pero que hoy día tiene que ir desarrollando una serie de capacidades, porque está mutando. Y algo muy importante que mencionabas, ¿no? El timing es muy bueno, finalmente para quienes no están, para quienes todavía no están en todo esto, ¿no? Para quienes todavía no se han subido a la ola digital, ¿no? Las herramientas hoy día abundan, las soluciones abundan, finalmente es cosa de encontrar la más adecuada para su negocio, porque finalmente lo que suma es tremendo, realmente marca la diferencia. Vamos a seguir hablando ahora de transformación digital, ya que estamos con los temas digitales. Esa es una pregunta para Catalina. Ahora sí vamos a recobrar el orden establecido de las preguntas. Vamos a ir a la 4, y a las 6 y a las 7. Así que te pregunto a ti, Catalina, el CFO, las áreas financieras de hoy tienen una participación más activa en los esfuerzos digitales de las organizaciones, en tanto su rol mismo se ha vuelto más digital que nunca, algo que discutíamos ahora contigo y con Matías. ¿Qué nivel de involucramiento han tenido con el proceso de transformación digital general de la compañía, y hasta qué punto
el área financiera ha liderado o ha sido parte de este proceso? ¿Y cuál es el rol del CFO como parte de la transformación digital de la empresa? ¿Cómo lo ves tú? Pues la verdad, en hecho, este último año hemos visto un cambio completamente, se volcó los procesos de transformación digital. Muchas veces veíamos a los gerentes financieros tomar un rol muy pasivo, un rol más de evaluación, donde obviamente les asustaba mucho el tema de inversión. Pero ahora vemos un rol de donde el CFO es completamente activo, incluso es el que impulsa el proceso de transformación digital, porque ya entiende cómo la data es importante para poder él tomar decisiones más estratégicas. Y uno de los cambios que hemos visto es como el mismo CFO está buscando que a través de la transformación digital pueda crear mayor sinergia con las otras áreas. Y creo que Gianni ahorita lo hablaba. Este momento en el que estamos viviendo nos ha obligado a hablar más con las otras áreas. Ya no me quedo solamente en mi Excel, en mi reporte, sino que ahora estoy buscando a los comerciales, estoy buscando a la gente de supply, porque necesitamos alinearnos y crear esas sinergias entre áreas para llegar al objetivo final de negocio. Entonces, eso es de los dos temas que hemos visto más con los gerentes financieros, donde ahora se vuelven mucho, están dentro del proceso mucho más activos. Ahora hemos visto cómo ellos definitivamente requieren tener ese acceso a información en tiempo real, contar con data de calidad y que esa data se convierta en información útil para toma de decisiones. Entonces volvemos a lo que veníamos hablando anteriormente con el tema de analíticos, con el tema de cómo hago yo para definitivamente ayudar a la compañía a llegar a pesar de que estamos en un momento de incertidumbre, porque en realidad lo que está buscando la transformación digital y más desde el lado financiero es que los gerentes financieros puedan liderar a través de momentos de incertidumbre y utilizar lo digital para crear un alto impacto en el negocio. Entonces, pues definitivamente nosotros sí lo hemos visto con muchas de las empresas pues que ahora estamos trabajando. Clarísimo, Catalina, muchísimas gracias por esa intervención. Vamos a pasar ahora a hablar sobre otro cambio que ha tenido la labor del CFO, que habla sobre estrategia y sobre soft skills. Una pregunta para Gianni y para Daniel. El CFO de hoy es uno mucho menos entregado a una labor netamente financiera. Es también lo que comentaba Matías hace un rato, ¿no? Ya no es el CFO que se sienta con sus planillones, con un rol muy duro, muy tradicional, ¿no? ¿Qué tanto más estratégico se ha vuelto el rol del CFO y de qué forma han tenido que desarrollar una serie de soft skills que antes no eran totalmente necesarios para poder adaptarse a lo que les demanda hoy su posición? Vamos contigo, Gianni, y ahí vamos contigo, Daniel. Ok. Sí, como comentaste, el rol que hoy tenemos ya no es el de solamente dar los reportes financieros o estar ahí controlando el presupuesto o solo buscar eficiencias, ¿no? Sino que ahora nuestro rol es mucho más dinámico y especialmente en este tiempo de crisis, porque debemos estar ahí pendiente de lo que está pasando, mitigar los impactos, como mencioné, también ver ahí las oportunidades que pueden haber en el negocio, y especialmente de nuestra parte, velar por la rentabilidad de los accionistas, ¿no? Que es, a pesar de toda la crisis, los accionistas igual están buscando la rentabilidad del dinero, ¿no? De la inversión que están haciendo. En épocas de bonanza, de repente los resultados se pueden dar, las ineficiencias se pueden ocultar un poco, y te da de alguna forma más tiempo como para pensar en el futuro. En este tiempo de crisis piensas en cómo solucionar el presente, pero a la vez tienes que proyectarte hacia el futuro. Como CFO lo que creo que es importante es ser esto de facilitadores y ser el business partner con todas las áreas, ¿no? Tanto con las áreas de soporte, como puede ser capital humano, supply chain, y especialmente con las áreas comerciales, ¿no? Tenemos que entender más el negocio, ser más empáticos con ellos, especialmente como te comentaba con nosotros, no paramos de trabajar, ser empáticos con los de que están en planta, que ellos están yendo a la oficina, están yendo, digamos, a la planta de producción o los que están saliendo al campo, mientras que nosotros estamos en la casa. Pero ahí también, del otro lado, también tienen que ser empáticos con nosotros, porque los que están en la casa no es que están sentados con la laptop tomando un café, sino que muchas veces están lidiando
con temas propios de la casa, que es cuidar a los que tienen hijos, cuidar hijos, adultos mayores, incluso compartiendo la sala con los que no tienen una oficina, tienen que compartir la sala con las clases. Entonces creo que el tema de la empatía es importante de ambos lados, pero de nuestra parte también ser empáticos para poder entender el negocio y ver cómo podemos aportar en generar mayor valor a la compañía, ¿no? Como otras habilidades, creo que es importante también construir las relaciones de largo plazo con todos nuestros business partners y la comunicación a todo nivel, ¿no? Tanto con nuestro jefe, que es el gerente general, con nuestros pares, con los que nos reportan, con los que reportan a otros, porque si la comunicación fluye, todo va a ser mucho más rápido y vamos a poder llegar más rápido a este objetivo común que tenemos, ¿no? Y creo que también es importante desarrollar esta capacidad de influenciar, no digo manipular, sino influenciar, para que de una forma natural todos estén orientados a la toma de decisiones rentables y enfocados a la sostenibilidad del negocio, ¿no? Sí es importante, también creo que como otra, no sé si habilidad o tarea que tenemos como líderes, formar a los equipos con la mente abierta, que sean flexibles, que sean abiertos, que tengan apertura a escuchar, y especialmente el trabajo colaborativo, ¿no? Incluso desde el lado de finanzas, no trabajar independientemente como contabilidad, tesorería, créditos, sino todos tenemos que trabajar en conjuntos porque de por sí así ya vamos a ganar sinergias y vamos a tener mayores ahorros de alguna forma. Y también tener este trabajo colaborativo con las demás áreas, es súper importante, ¿no? Creo que la parte técnica o la parte del conocimiento financiero sí es importante porque nos va a dar de alguna forma seguridad para poder comunicarnos con el resto cuando tengamos alguna reunión, pero eso ya no es suficiente. Ahora tenemos que trabajar, entendernos mejor y buscar este objetivo común, ¿no? Tratar de trasladarles la parte del conocimiento financiero a los demás, para que también ellos se cuestionen antes de tomar una decisión, y de nuestra parte también tener un rol o ver, no sé si es una habilidad o algo, ser más cuestionador, no necesariamente fiscalizador, sino cuestionador de una manera constructiva para velar que todas las decisiones de la compañía o las decisiones que están tomando todas las áreas de manera independiente estén alineados con los objetivos de la compañía, ¿no? Que al final nos permitan dar esta sostenibilidad, que es lo que nosotros tenemos que velar, la rentabilidad y la sostenibilidad del negocio en el tiempo. Clarísimo todo lo que mencionas, Yanni. Me quedo con una palabra que mencionabas: simpatía. Clave en estos tiempos, sea el área en el que estemos, en la que estemos, ser empáticos con los equipos, ser empáticos con nuestros colaboradores y finalmente con todos los stakeholders que tiene la compañía, es clave. Es un soft skill sumamente importante. Daniel, tu mirada sobre esta pregunta, sobre este punto. Sí, yo te diría, mira, hay una serie de software, ya al nivel de un CFO, creo que si bien tiene que tener el paquete completo de skills a veces que para afrontar cada uno de los desafíos que cada vez son más raros, a veces inesperados, yo te diría que los resumiría en dos grandes bloques, ¿no? Por un lado tenemos el lado de la comunicación y el liderazgo, como bien comentaba Matías, Catalina antes. Esto se muestra incluso que como cuando hay una transformación dentro de la compañía, incluso una transformación digital, muchas veces es el área del CFO es quien participa de manera muy activa en llevar adelante el proceso. Y eso muestra la importancia que ha terminado teniendo el rol dentro de la organización, ¿no? Y no solo el tema en una transformación digital, en cualquier toma de decisiones, cualquier cambio que se da en la estrategia de la compañía o de transmitir la estrategia, es el mejor mensajero que puedes tener, en el sentido de que es el más, llamémosle, imparcial. Como no es comercial, no es operaciones, no es el otro, no es que comercial quiere vender más, menos, no, yo sí llego, no llego, operaciones, puede, no puede. Finanzas es el objetivo, digamos, ¿no? Es el que puede agarrar sus datos y decir, oye, ¿sabes qué? Respaldo con mi información financiera lo que te quiero transmitir, pero puedes llegar a transmitirlo de una manera potente, asertiva, en base a la información que puedas tener y a la manera como lo puedes comunicar. Entonces, te diría que la parte de liderazgo, comunicación, tiende a ser súper importante en el escenario actual y en lo que se va a venir también, ¿no? Entonces, ese es un punto súper importante. Y la otra parte que te diría que es importantísimo es la parte de pensamiento crítico. El CFO hoy día tiene que tener una visión estratégica potente, potente, potente.
O sea, si algo no puede carecer el CFO es de pensamiento crítico y pensamiento estratégico. Entonces, y esto lo tiene que poder trasladar no solo a una cifra financiera del P&L, digamos, del resultado financiero del negocio, sino además poder entender la operatividad del negocio, el día a día de cada uno de los departamentos y ver cómo utiliza sus herramientas para potenciarlas. Sentarse mucho con el área comercial y decirle qué necesitas, cómo mejora tu área, entenderle y decirle si te diera esta o esta herramienta, ¿te potencias? Entonces, esa negociación interna del pensamiento holístico, crítico, estratégico, sumada a las comunicaciones, se vuelve clave. Igual con el área de operaciones, las áreas, oye, mira, no solo el control de costos, mira, tenemos acá esta oportunidad, este otro camino, podemos producir más, menos, de tal o cual manera, y cómo esto puede impactar en los resultados. Entonces, está mucho más metido en cada una de los procesos y de las áreas del negocio. Entonces, este pensamiento estratégico se vuelve fundamental, ¿no? Entonces yo te diría que esas son los dos grandes focos en los que yo podría resumir como los dos grandes sets de skills que son necesarios. Clarísimo, Daniel. Muchísimas gracias por esa intervención, esos dos frentes que planteas, claves definitivamente. Vamos ahora a una última pregunta, que es la pregunta, digamos, de la bola de cristal, de hacer un poco de futurología. Y mirando hacia el futuro, ¿qué nuevas tendencias ves, Matías Maciel, porque esta pregunta es para ti, alrededor de la posición del CFO, que podrían seguir transformando el rol que cumple dentro de las organizaciones? Así que, con tu traje de futurólogo, te cedo la palabra. Sí, sí. Permíteme antes hacer un pasito atrás, que me quedó un comentario interesante con respecto a la pregunta de la importancia del business intelligence, ¿no? Y el análisis de datos. Como para contar una experiencia que creo que son de las cosas que más suman en estas conversaciones. Nosotros actualmente, Rexy tiene una organización que no se rige por la organización tradicional, así por áreas, sistemas, finanzas, contabilidad, esas cosas, sino que tenemos una organización basada en squads, ¿no? En equipos interdisciplinarios en los que participan gente de distintas áreas y que forman un mismo equipo. Y como ejemplo de la importancia de la inteligencia de datos, nosotros tenemos un squad que es específicamente de Business Intelligence, ¿no? Donde justamente participan gente de negocio, quiero decir, que gestionan el negocio, del área comercial, pero también gente de producto, gente de desarrollo y por supuesto los analistas de datos, que justamente ayudan para proveer información a tiempo y que agregue valor, ¿no? Así que quería tomarme esa licencia para hacer ese comentario porque me había quedado pendiente, lo pensé pero no lo dije cuando me tocó responder. Y ahora sí, yendo al punto cuando nos preguntamos un poquito acerca de lo que viene, como vos decís, lo que viene por definición es incierto, pero si algo me queda muy claro a partir de todo esto que estamos conversando es que las habilidades blandas del CFO, lo que normalmente se llaman habilidades blandas, que es la capacidad de relacionarse con otras personas, como vos decías muy bien, de generar empatía, de influir en otras personas para poder lograr lo que uno quiere o que esas personas hagan o que nos puedan brindar como clientes internos o externos de la compañía. Me parece que las habilidades blandas van a ser cada vez más relevantes. ¿Y por qué lo digo? Porque, y relacionado con otro punto también que hablamos mucho en esta reunión, que es el avance de la tecnología y de la capacidad de procesamiento de datos. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces la función, y creo que al comienzo de la charla Daniel lo mencionó también, al principio como que el CFO era alguien que resolvía problemas o realizaba cálculos o se conocía las fórmulas de tal cosa, de tal otra, cómo aplicarlas, y eso nos queda claro cada vez más que las máquinas o la inteligencia artificial o la automatización de procesos lo están haciendo cada vez más por las personas. Y eso es una tendencia que yo veo
hacia el futuro profundizándose, porque la tecnología va siendo cada vez mejor, ¿no? Recién hace un rato también mencionábamos la capacidad de predecir el comportamiento futuro de muchas variables, cada vez con mayor precisión. Por lo tanto, creo que toda la parte cuantitativa cada vez más, y esto pasa en muchas profesiones, de hecho, ¿no? El CFO en este caso no se estaría salvando de una tendencia general, pero hay muchas posiciones que son muy monótonas o muy automáticas, se van a ir eliminando y van a ser reemplazadas por procesos automáticos o producto de inteligencia artificial. Entonces creo que para ser un CFO que realmente genere valor a la compañía, cada vez más esas habilidades blandas van a ser más importantes. Lo que mencionaba Daniel es extremadamente importante, la visión estratégica, la capacidad de justamente identificar a dónde están las oportunidades y aportar conocimiento de cómo llevarlas a cabo. Y voy a tomar una frase que mencionaba Gianni en su exposición recién cuando hablaba de la función del CFO a la hora de fortalecer o velar por la rentabilidad y la sostenibilidad de los negocios. Yo le agregaría una más, que es velar también o identificar las oportunidades de crecimiento del negocio, ¿no? No solamente que se mantenga rentable y que se mantenga, sino también que crezca. Y en eso está asociado mucho a esto de las habilidades blandas a las que me refiero, y que de todas maneras van a ser cada vez más relevantes porque, como digo, toda la otra parte va a ser cada vez más un commodity, ¿no? Muchísimas gracias, Matías, por esa intervención, por todos, y la verdad por las intervenciones de todos los panelistas que han estado con nosotros hoy. Como comenzamos 5 y 5, nos quedan unos 4 minutos, lo cual me da espacio para darles unas palabras de cierre a cada uno. Les doy un minuto para que, bueno, puedan un poco hacer algunos comentarios finales. Comenzamos contigo, Yanni, de ahí vamos contigo, Daniel, pasamos contigo, Matías, y ahí Catalina, para que hagas el broche de oro. Sí. Bueno, nuevamente gracias por la invitación. Como cierre, creo que sí es lo que mencionaba, ¿no? Que el rol del CFO hoy en día es súper estratégico, importante, y tenemos que ver cómo estar ahí buscando las oportunidades del negocio, cómo apoyar a las demás áreas, cómo ser el business partner con todas las demás áreas para poder ver esta sostenibilidad del negocio, que es súper importante. Muchísimas gracias, Yanni. Daniel, unas palabras de cierre. Sí, nada, yo te diría que algo interesante es que al escuchar a Yanni, a Matías, a Catalina, me parece súper potente cómo en industrias aparentemente tan diferentes las tendencias se vuelven tan parecidas a nivel de cómo se va transformando los negocios, ¿no? Y el escenario de negocios, y dentro de este escenario cambiante es cómo se cambia también el rol del CFO. Entonces, ver esta dinámica me parece súper interesante y es algo a estar mirando siempre, y siempre ver qué están haciendo los demás bien para ver qué nos copiamos y en qué se equivocaron para eso no copiarnos, ¿no? Entonces, nada, eso Álvaro. Muchísimas gracias, Daniel. Matías, tus palabras de cierre. Bueno, desde ya que nuevamente agradecerte a vos, agradecerte a mis panelistas, colegas aquí, muchísimas gracias, y a todos los que también están escuchando y viendo. Creo que como cierre, o sea, resumiendo un poco, después de escucharnos a todos, nos debería quedar claro que el rol del CFO cada vez más está enfocado en cuestiones que son menos de la pata financiera y más de la pata de gestión de negocio, ¿no? Con todo lo que eso implica. Identificar estas oportunidades de crecimiento, poder aportar a la hora de decidir el cómo, como muy bien definió Daniel, que me encantó. Creo que el CFO cada vez más es más C y menos F, siendo relativamente, por supuesto, los dos son importantes, pero creo que
en general el peso de la C cada vez está siendo mayor, entendiéndola como la gestión del negocio. Así que me parece que otro punto importante es esto de aprovechar la era de la información y la era de la digitalización, porque hay muchas formas, hay muchas maneras, hay muchos lugares donde capacitarse continuamente, no necesariamente gastando mucho dinero, sino sabiendo bien dónde leer y de dónde informarse. Y creo que esa es una herramienta que, bueno, no solo para los CFOs, sino a lo largo de todas las profesiones es muy importante la capacitación constante, porque el mundo cambia y cambia cada vez más rápido. Entonces, desde ya que eso lo considero un factor muy, pero muy importante. Muchas gracias, Matías. Y ahora sí, con broche de oro, Catalina, Pues por nada, favor. nuevamente agradecerles a todos los panelistas. De mi lado aprendí un montón de ustedes. Fue supremamente enriquecedor poder escuchar a Matías, a Daniel, a Yanni. De lo que me queda, y yo creo que como conclusión, yo creo que estamos viendo 3 CFOs del futuro. Son 3 CFOs que tienen muchísima visión, que definitivamente entienden el valor que tiene la transformación digital dentro de las compañías y el rol que ellos juegan en esa transformación, y cómo finanzas y el rol es muchísimo más estratégico. Entonces, pues la verdad es una invitación a los CFOs para que se monten en la ola de digitalización, que entiendan cómo la automatización, más que un gasto, es una inversión, y es una inversión para poder crecer la compañía. Entonces, definitivamente, muchísimas gracias a todos y espero que haya sido de muchísimo valor este webinar. Muchísimas gracias a ti, Catalina. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. Ha sido un panel sumamente enriquecedor, un panel en el que creo que todos hemos aprendido muchísimo. Yo sé que lo he hecho, definitivamente. Así que, sin más, me voy a despedir de ustedes. Han estado con nosotros Daniel Hurtado, director ejecutivo de ESG Gestión Financiera; Yanni Basurto, gerente corporativo de Administración y Finanzas de Montana; Catalina Vega, gerente regional de ventas de NetSuite Oracle; y Matías Maciel, CFO de Rexti. A los 4, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por pintarnos una imagen de un CFO más moderno, más digital, más ágil, más estratégico, mucho más sí, como decía Matías, y ya no tanto el gestor que se sentaba en su escritorio a leer planillones. Así que muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a los que se han conectado también el día de hoy, a todos estos asistentes que nos han acompañado. Yo soy Álvaro Roncal Baronio de Semana Económica. Esto ha sido Tecnología y Finanzas, los desafíos del CFO para transformar la empresa. Muchas gracias ahora con NetSuite, que ha auspiciado y ha respaldado este espacio, y hasta la próxima.